Muy bien, pues muchas gracias. Primero, muchas gracias, Carlos, a ti misma por invitarme a esta charla. Y bueno, pedir disculpas por mi incorporación. La verdad es que me hubiera gustado estar con vosotros toda la mañana, pero realmente me ha sido imposible. Y cuando digo que me ha sido imposible, es que me ha sido totalmente imposible. La verdad es que yo me hubiera gustado mucho, pero acabo de llegar y poco menos que corriendo. Entonces, bueno, disculparme no haber podido estar con vosotros. Y cuando efectivamente yo creo que sí que soy como tú decías, un motivo de guerra, con algunas heridas que otras, como no puede ser de otra manera. Y bueno, en propiedad industrial pues llevamos bastante tiempo en el tema. Yo os voy a presentar un poco, mi idea es presentaros un poco cuál es la experiencia, que puede ser nuestra experiencia como empresa. Supongo que además por lo que he visto en el programa, pues ya ha habido expertos que conocen bien el tema de la oficina española y de la OAMI, gente que conoce mejor que yo el tema, seguro, pero probablemente el interés mío, o mi único interés puede ser un poco aportar la experiencia desde una empresa que, bueno, que venimos trabajando en este tema pues desde hace mucho tiempo, un poco explicaros qué repercusión puede tener lo que es la propiedad industrial dentro de una empresa. Eso es un poco el enfoque que yo le he dado a mi presentación. Entonces, yo más o menos lo que he hecho, lo que hago es, si os parece, es daros una pincelada de lo que es el grupo para, de alguna manera, encuadrar. Porque claro, al final alguien nos habla de propiedad industrial, pero ese alguien, ¿quién es? Es decir, es una empresa pequeña, entonces, bueno, de alguna forma, lo que quiero, os doy una pincelada, simplemente pasamos por encima, porque me parece que mucho tiempo no tenemos, simplemente para que veáis lo que es el grupo. Porque lo que sí es que la propiedad industrial la tratamos en conjunto, es decir, la tratamos desde el grupo, y bueno, algunas empresas, pues evidentemente, tienen una cartera de propiedad industrial muy superior a las de otras, o sea que, y algunas incluso no tienen nada, por eso. Entonces, bueno, pues como decía, os voy a comentar un poco el grupo de Televes por encima. Pues Televes nace, la veis aquí, en 1961, es la empresa madre, donde de alguna forma están la mayor parte de las capacidades del grupo están en Televes. El departamento de I+D, o el grueso del departamento de I+D está en Televes, y Televes es una empresa que nace en 1961, pero que realmente es cuando se constituye. Después veremos que hay una patente, la primera patente que tiene Televes es de 1958, o sea que realmente lo de las cifras, ¿cuál es la cifra real? ¿La del nacimiento o la del registro? La del registro, bueno, pues la del registro es de 1961 y la de nacimiento de alguna manera de la actividad es en el 58. Bueno, y entonces esto es un poco lo que veis, lo que es la parte de las empresas y lo que sería la parte de las sucursales, porque Televes tiene una implantación importante, lo que es a nivel mundial, y bueno, estas son las empresas que de alguna forma forman parte de ese conglomerado de empresas a nivel internacional. Entonces, bueno, estos son los grandes números, pues nace en 1961, el personal, en total, todo el grupo, 791 personas, las ventas, pues eso, 184 millones, las inversiones anuales de 14 millones, con los recursos propios, y 20 empresas forman el conglomerado del grupo. Y bueno, evidentemente, como comentaba, un poco la matriz, el origen y la que la soporta mayor actividad en todos los aspectos es Televes. Gainsa es la empresa de servicios informáticos y gestión de redes de todo el conglomerado del grupo. Está dentro de lo que es la estructura de Televes. ISF es la que se encarga de la ingeniería de procesos, un poco la encargada de hacer robótica, es la que diseña todos los procesos de fabricación. Nosotros fabricamos todo aquí, todo lo fabricamos en Galicia. Nosotros no nos hemos ido a China ni a ningún otro sitio, nosotros lo hacemos todo aquí en Galicia. Y ISF de alguna forma es la que desarrolla los procesos. Gamelsa es una empresa que está en el polígono del Tambre. Realmente, bueno, Televes, sabéis, está en Santiago, en la Rúa Benéfica de Conxo, al lado del monasterio de Conxo. Gamelsa está en el polígono del Tambre, en Santiago, y es una empresa que se dedica a temas de mecanizado fundamental en procesos completos de mecanización de componentes mecánicos, ¿no? Bueno, pues desde el tema de las parábolas es la que mecaniza y conforma las parábolas, las pinta, después está en procesos también de diseña, bueno, pues hace diseños ¿cómo se llama esto?, de mobiliario urbano, en fin, temas, pero que no están muy centrados dentro de lo que sería el sector de las telecomunicaciones, ¿no?, que es el que nosotros nos movemos. Bueno, después está Gallega de Circuitos Integrados Multicapa, que es la que genera toda la parte de chipado y proceso de elaboración de lo que son los circuitos multicapa. Tredes, que es una empresa también del grupo, está especializada fundamentalmente en lo que es, al principio cuando Televes, no sé si lo dije o se me pasó, Televes, como Televes fundamentalmente lo que se dedica es a la recepción
tratamiento y distribución de señales, fundamentalmente de televisión, pero en general de telecomunicación, es decir, de datos y tal. Tredes, sin embargo, lo que desarrolla son equipos de difusión, es decir, lo que hace es coger la red del operador y la pone en el aire. Fundamentalmente son los equipos que diseña Tredes. Bueno, después hay otros temas como son redes de difusión de televisión, sistemas de superposición, de seguridad, en fin, todos estos temas, ¿no? Gesertel fundamentalmente se dedica a temas de medida, equipamiento para medida. Para la medida de todos esos equipos que de alguna forma hace Televes, todas las instalaciones y tal, los equipos los hace, los equipos de medida, son de Gesertel. Arantia, bueno, pues da soluciones quizás más profesionales, soluciones fundamentalmente para sistemas, para edificios singulares, hospitales, y se ofrece pues lo que es una solución de televisión interactiva, paquete de solución interactiva, es lo que fundamentalmente desarrolla Arantia. Y bueno, decir que tenemos presencia en más de 80 países, y bueno, aquí se ve un mapa donde se ve el naranja por donde andamos más o menos, y después se ven unos azules que es donde todavía no estamos. Pero estaremos. Y esto es un poco una especie de resumen de lo que puede ser la propiedad industrial actualmente en el grupo. El primer registro, como os decía, tiene el número 245.364 y hacía referencia a un tema de sujeción de las antenas. Las antenas llevan una serie, bueno, vosotros seguramente habrá gente, no sé si de telecomunicaciones, que lo sabe mejor, pero las antenas, sobre todo las antenas Yagi, que son las que fundamentalmente se utilizan en televisión, tienen una serie de dispositivos, bueno, desde el dipolo a una serie de parásitos y tal. Y esos parásitos, bueno, pues hubo un registro que hacía referencia a esas antenas y es de 1958. Y después el portafolio de propiedad industrial pues está compuesto de más de 200 registros, hablando en general de registros. Creo que son más de 100 marcas de producto y la marca registrada está registrada en más de 70 países. Creo que son 76. Y después el departamento, ¿cómo gestionamos todo esto? La forma que tenemos de gestionarla es con personal propio, recurrimos a agentes de la propiedad industrial y después evidentemente con despacho de abogados. Porque hay una cosa que es muy importante, que es en el tema de la propiedad industrial. La propiedad industrial no solamente es, y por desgracia, no solamente es, o por suerte, no lo sé, pero no solamente es el registrar y el tener es hacer valer ese derecho. Y en muchos casos eso es lo más costoso de la propiedad industrial. No se dice, pero uno piensa en hacer una patente y dice, hacer una patente me cuesta tal, y tal. Pero después, probablemente lo más costoso es hacer valer ese derecho, ¿no? Y bueno, y ese derecho lo tienes que hacer valer a través de abogados. Entonces, bueno, nosotros nos basamos en un despacho. Bueno, voy a hacer una pequeña pincelada de propiedad industrial. Supongo que lo habréis hablado ya, o sea que yo lo que sí quiero que tengáis un poco claro es que la propiedad industrial es una propiedad, es propiedad. Y la propiedad la define perfectamente el artículo 33 de la Constitución y dice que es un derecho. La propiedad es un derecho. Y eso es la propiedad. Y bueno, después tiene otra serie de cuestiones que dicen que el derecho a la propiedad estará delimitado por determinadas leyes. Lógicamente, faltaría más que el derecho a la propiedad fuera... Bueno, pero ¿qué es un derecho, ¿no? Como propiedad, el artículo 348 del Código Civil también habla de ese derecho de propiedad. Y la propiedad lo que de alguna forma al propietario, al titular de esa propiedad, le concede un derecho, que es el derecho de uso y concede un derecho. Con la propiedad industrial pasa algo lo mismo. No está legislada en la Constitución, aunque sí aparece en el Código Civil, incluso en el Código Penal, pero bueno, tiene unas leyes específicas que tienen alguna relación con la propiedad intelectual, por eso lo pongo aquí, pero básicamente se soporta en 4 leyes, que son la ley de patentes, la ley de marcas, la ley de las topografías de semiconductores y la ley de diseños. Básicamente, eso es fundamentalmente, hay más leyes, pero bueno, para reducir hablamos de esas. Y como propiedad concede un derecho. Hemos dicho que las propiedades conceden un derecho, pues la propiedad industrial concede un derecho. Lo que pasa es que ese derecho, aunque yo sé que muchas veces en términos de propiedad industrial no gusta mucho la palabra de derecho de monopolio y se habla más de derecho de uso en exclusiva, pero bueno, yo desde la empresa
derechos de monopolio. Es así. Es decir, a mí lo que se me está dando es la posibilidad de que yo fabrique algo y que los otros no lo puedan fabricar. Y yo eso, para mí, es un monopolio, es un derecho de uso exclusiva, pero perfecto, yo lo reflejo aquí como monopolio. Bueno, decir que las figuras más importantes, las figuras que hay en la legislación española sobre propiedad industrial es la patente, el modelo de utilidad, supongo que ya habréis hablado de todas ellas, de la topografía de semiconductores, que realmente yo creo que eso se utiliza a cero. Debe ser, si dices cuántos registros hay, debe haber cero patatero, pero cero. Yo 18, ¿eh? Yo la última noticia que tenía era de cero, por eso decía lo del cero, pero bueno, es mínimo, ¿no? Es mínimo, sí. Después los diseños industriales, los nombres comerciales y las marcas. Eso es de alguna manera la baraja de posibilidades que tenemos en lo que hace respecto a la propiedad industrial, las modalidades de registro. Y bueno, ¿qué características tiene? Pues bueno, pues tiene unas características que la naturaleza es inmaterial, evidentemente. Tú tienes un coche y tienes algo sólido. Y dices, ese es mi coche, y tienes una casa y tal. Pero cuando tienes una patente, lo que tienes es un trocito así de papel, que muchos no lo entienden, y como mucho, y nada más. Pero bueno, tiene un valor, o sea, que es absolutamente inmaterial, ¿no? La duración es limitada. Eso es así, no es, yo me compro una casa y ya la es para mí, y la heredan mis hijos, y la naturaleza de la propiedad industrial es limitada. Por ejemplo, las patentes están limitadas a 20 años. Para determinados productos, como son los productos farmacéuticos, se pueden prolongar por 5 años más, pero son 20 años. Los modelos de utilidad están limitados a 10. Y después los diseños, que hay que renovarlos a 25, pero por periodos de 5. Y después la marca, pero la marca tiene que tener un proceso de lo que es de renovación. No queda su naturaleza, quiero decir, no es ilimitada, necesita que se renueve. Tiene, como he dicho antes, cierta vinculación con temas de competencia desleal, sobre todo los temas de diseños. Los temas de diseño sí que tienen bastante relación con la competencia, con temas de competencia desleal. Y es más, en muchos sitios en el extranjero en general y en los países anglosajones, fundamentalmente, cuando no se habla de propiedad industrial, se habla de propiedad intelectual. Y en la propiedad intelectual abarca la propiedad industrial y la propiedad industrial y la propiedad intelectual. En España diferenciamos más y hablamos de propiedad industrial como algo más separado de la propiedad intelectual. Evidentemente tiene carácter patrimonial, como hemos dicho antes, y tiene limitación territorial, evidentemente. La patente está limitada al territorio donde se concede esa patente, ¿no? Después hay mecanismos para extender las patentes, hay organizaciones regionales que conceden la patente más allá de los estados, pero podemos decir que en primera lectura podríamos decir que la patente tiene carácter nacional. Eso realmente no es cierto, porque, por ejemplo, la Oficina Europea pues, concede una patente europea, pero que después se aplica a las distintas regiones. Es decir, no existe, nosotros no estamos dentro de lo que es el proceso de la patente unitaria a nivel de toda Europa, sino que para nosotros sigue teniendo carácter nacional, aunque consigamos esa patente en una sola oficina. Pero después el valor de la patente es territorial. La patente europea se concede, pero después su valor queda limitado a España, a Francia, a donde sea, es decir, a aquellos países donde tú de alguna forma las tiendas. Sigue teniendo también carácter territorial. Y después es de concesión oficial. Siempre hay una oficina o alguien que la concede. Eso es un poco la cuestión. Bueno, pues esto es más o menos así un poco lo que he comentado hasta ahora. Pues os voy a hablar un poco de nuestra experiencia. Nosotros venimos funcionando, como dije antes, con un departamento propio. Tenemos un pequeño departamento con 9 personas. Tenemos apoyo de agentes y después tenemos abogados. Pero sí que tenemos una cosa que procuramos hacer, que es controlar mucho el proceso de las patentes, porque yo creo que con el tema de las patentes, al final, los empresarios no saben lo que tienen. Es decir, no saben muy bien lo que es.
estoy hablando incluso empresas de nuestro nivel. Yo no sé si tú estarás de acuerdo desde la oficina, pero muchas veces los empresarios no saben lo que es, no saben lo que vale, no saben para qué son, no saben... Yo me he encontrado con cosas curiosas, alguien que te dice, tengo una patente mundial. ¿Y eso qué es? Yo eso se lo he oído decir a los empresarios, te sale una patente que la miras y dices, esto no tiene ningún valor. Y sin embargo te está hablando de que él tiene una patente mundial. Entonces, yo creo que hay en el tejido empresarial, sobre todo en determinadas empresas, la propiedad industrial es algo que no está muy incardinado dentro de lo que es la propia empresa. Y de alguna forma pues no se conoce bien ni se sabe el significado que tiene. Nosotros en ese sentido nos gusta tener de cerca el tema de la propiedad industrial. De hecho, nosotros, pues bueno, lo que son las patentes y los modelos de utilidad y tal, nos inscribimos el tema de reivindicaciones y todas esas cosas que vemos después. Nosotros nos encargamos de hacerlos, de supervisarlos, o lo que sea. De alguna forma hacemos un seguimiento que es la forma que nosotros entendemos que es la forma óptima de seguir el tema de la propiedad industrial, porque si bien es cierto que en muchos casos, yo no sé si hay alguna gente por aquí, ¿no? desde las empresas, se dice, bueno, me lo lleva la gente, y la gente se lo lleva y después muchas veces el propio empresario no sabe, como decía antes, casi lo que tiene, ¿no? Entonces nosotros tuvimos en algún momento alguna experiencia de ese calibre. Nosotros creíamos que teníamos una patente maravillosa, estoy hablando de mucho tiempo. Nosotros decíamos, oh, si tenemos esto, yo tengo esto, ¿no? Y aquello no valía para nada. Y eso es una experiencia que tuvimos, ¿no? Y en aquel momento dijimos, bueno, mejor será que de alguna forma hagamos crecer algo aquí que podamos controlar eso. Y eso es un poco la idea de que nosotros tengamos un departamento de patentes. Un poco con las herramientas que nos ofrece la propiedad industrial, uno se podría preguntar, ¿no? Podría decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer con la propiedad industrial? Básicamente, yo entiendo que sin duda habrá muchísimos más aspectos, pero yo creo que probablemente los aspectos más importantes que puedes hacer que te permite las figuras de propiedad industrial es uno, proteger la tecnología, evidentemente. Tú cuando realmente lo que quieres es proteger una determinada realización, una invención, ¿verdad? Eso te lo permite perfectamente la propiedad industrial. O sea que eso yo creo que es una de las, y probablemente sea una de las características que más se nombra cuando se habla de propiedad industrial. Pero te permite también proteger la creatividad, sin llegar a un proceso inventivo. Es decir, tú para llegar a un proceso inventivo requieres una serie de cosas que probablemente no te hace falta para lo que es un acto de creatividad. Tú creas una cosa y lo tienes que tener. Necesitarás otros condicionantes, pero no los mismos condicionantes que lo que es la protección de la tecnología. Otra de las cosas que es muy importante es la protección de tu identidad. A mí me parece fundamental cuando se habla de propiedad industrial. Y además yo creo que aquí está probablemente uno del meollo de la cuestión, ¿eh? Porque fijaros una cosa, la protección de la tecnología, yo tengo que proteger la tecnología, lo primero que tengo que mirar es qué tengo que proteger y de quién lo tengo que proteger. Hombre, evidentemente, el tío que pone cohetes en la Luna, por ejemplo, no va a proteger su tecnología del que hace carros. El que hace carros no le va a comprar jamás, no le importa. Entonces, lo primero que tienes que ver es lo que yo hago, ¿quién me lo puede copiar? Y si te pones a mirar, te lo pueden copiar 4. O sea que al final te lo va a copiar o eso. O sea que ese aspecto es preocupante, yo no estoy diciendo lo contrario, es preocupante, pero son 4, 5, 10 como mucho los que te lo pueden copiar. Pero sin embargo, si hablas de la identidad, te lo copia, eso te lo copia hasta el que pasa por la esquina. Es decir, el color corporativo, la marca, todos los símbolos que distinguen a tu empresa, esto lo copia cualquiera, pero vamos, se va con los medios que hay ahora, cualquiera. A nosotros nos aparecía de repente, nosotros con el tema de marcas, tenemos marcas en un sitio, marcas en otro, y en Egipto nos aparecía un tío que vendía unos cachivaches, te le ves, y aquello nosotros no los distinguíamos. Joder, ¿cuál es el nuestro? ¿Y cuál era el problema de eso? El problema de eso es que ya no es que venda más que tú, que bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? El problema es que dentro vendían unas cosas que las enchufabas y hacían ¡puf! Y entonces decía, joder, te le ves, esto es un desastre. Con lo cual se te estaban cargando incluso la imagen, ¿no? O sea que la protección de la identidad es un tema muy importante y que a veces... Después hay otro tema que es fundamental, que es la defensa contra terceros. Oiga, usted no vaya de incauto por la vida. Voy a hacer esto y de repente lo haces, lo pones en el mercado y te llegan
no sé cuántas cartas diciendo, usted está invadiendo mi patente tal, mi patente tal, mi patente tal. Ah, yo no sabía, usted no sabía, pero es así. Porque el no saberlo no te exime de responsabilidad. Por el caso de una patente, de un modelo de utilidad, como ya sabes, desde que se publica, eso tiene que conocerlo todo el mundo. No, es que yo no sabía, No, es fundamental. El protegerte en tus diseños contra posibles patentes que haya por ahí y que de repente... Y después otra cosa muy importante es la fuente de información. Es decir, todas las patentes y los... Aquí fundamentalmente la fuente de información hace referencia a lo que son los procesos inventivos, la tecnología. Lo que son las patentes y los modelos de utilidad se publican, los publica la Oficina Española de Patentes y Marcas, los publica en unos folletos tremendamente claros, y entonces tienes acceso, son de acceso público, con lo cual tú sabes qué es lo que se está publicando, te sirve para saber qué es lo que están haciendo tus competidores, pues de alguna forma es muy fácil, das el nombre de tu competidor, te sale esta patente, mira, este está aquí, está en esto, o sea que te sirve como fuente de información no solamente del estado de la tecnología, sino de cómo lo que es la competencia, por dónde se mueve, con lo cual, como veis, seguramente hay otros aspectos más que te ofrece la propiedad industrial, pero bueno, yo básicamente considero que estos 5 son esenciales. Si hablamos de la protección de la tecnología, yo creo que las formas de proteger la tecnología son registrar o no registrar. Porque yo, que soy partidario de las patentes y defiendo el tema de las patentes, si tú estás convencido de que tu invención nadie se va a enterar, no la registres, no la patentes. Ahora, asegúrate de que no te va a... Es decir, yo si tú eres capaz de hacer esto, ¿no?, en una cajita negra, que aquello no hay manera de abrirlo, y si se abre y se rompe, yo no lo registraba. Yo lo dejaba como secreto industrial. Tomaría probablemente todas las medidas, es decir, yo llamaría a un notario, le diría que yo estoy utilizando esta tecnología, que yo estoy haciendo, por si acaso, el día de mañana hay alguien que viene, ¿cómo se llama esto?, lo patenta y, bueno, pues viene contra mí. Entonces yo puedo decir, no, mire usted, yo aquí tengo un derecho de preuso, yo esto lo vengo usando desde hace no sé cuánto, con lo cual quedo cubierto. Pero si desde luego estoy convencido de que eso no va a estar en el ámbito público, no se va a conocer, yo no lo registraba. Pero, repito, hay que estar absolutamente seguro de que eso no va a salir al público. Y bueno, en cuanto si sé lo que se decide registrar, por las condiciones que sea, es algo que va a salir en un producto, que cualquiera lo va a abrir y tal, pues evidentemente yo creo que se debe de registrar. Y bueno, las figuras que tenemos son la patente y el modelo de utilidad. Yo personalmente soy muy partidario del modelo de utilidad. La patente está muy bien, pero yo soy muy partidario del modelo de utilidad. La patente parece que es casi como más... tiene más categoría la patente que el modelo de utilidad, pero el modelo de utilidad ofrece muchas cuestiones que realmente cubre. Es decir, un modelo de utilidad tiene el mismo valor que una patente, el mismo. Te cubre exactamente igual. Las acciones jurídicas son las mismas. La diferencia es que una patente tiene una extensión de 20 años, una duración de 20 años. El modelo de utilidad tiene 10. Hombre, pero en un mercado como el de las telecomunicaciones, 10 años tiende a infinito. ¿No? O sea que realmente los 20 años... Entonces, muchas veces el modelo de utilidad no sufre examen, con lo cual... Bueno, hay una serie de consideraciones que yo no sé si tú me comentabas antes, que una vez que había comentado sobre el modelo de utilidad, yo siempre he defendido un poco el modelo de utilidad. Me parece que es una figura, bueno, que está bien, que tal, tiene derecho de prioridad, porque hay una cuestión, antes cuando hablaba de los temas de territorialidad, hay un convenio, que es el convenio de la Unión de París, yo no sé si habéis hablado de él. Sí, lo conocéis, el tema de las prioridades. Pues, claro, el modelo de utilidad tiene la misma prioridad que una patente, con lo cual ese aspecto lo cubre perfectamente, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene ventajas. En cuanto a lo que es esto que ha pasado, vamos a ver, volvemos atrás, bien. Eso con respecto a lo que era a proteger un poco lo que era la tecnología. En cuanto a la protección de la creatividad, pues lo que hablábamos antes, los modelos industriales, los dibujos industriales y los diseños. Bueno, los modelos industriales ya eso está finiquitado, lo que pasa es que figura ahí, porque ahora son los dibujos industriales. De alguna forma es la creatividad, es decir, yo a la hora de diseñar una caja donde va un equipo, pues lo diseño de una manera. Esto tiene un diseño que es fundamental y además es la primera percepción que tiene el usuario. Tú le pones, yo no sé, tú pones esto
con otro en una tienda, en el mismo, no sé, en Carrefour o donde sea y tal, y, hombre, el precio sí, pero después es el diseño. A la gente se le va la mano a una cosa u otra. Entonces, el diseño es muy importante y el diseño, bueno, es una figura que es fundamental. Yo creo que nosotros, de hecho, registramos, siendo una empresa que se puede pensar en principio que es más tecnológica, que está más decantada por el tema de las patentes o de los modelos de utilidad, es decir, por proteger la tecnología, nosotros hacemos muchísimos diseños. Todo lo que son cajas, todo lo que son formas muchas veces, incluso de las antenas y tal, las protegemos. O sea que, bueno, yo creo que es un elemento fundamental. Y bueno, después lo que decía, de las marcas. La protección de la identidad, volver un poco a lo mismo, lo de las marcas es tremendo. O sea, una patente te la copian 4, pero una marca te la copian 4.000. O sea, que es un tema que bueno, que eso es un poco la cuestión, ¿no? Bueno, y después lo de defensa contra terceros, evidentemente. Una es como defenderte de las posibles infracciones que tú puedas causar. Es decir, tú violas una patente y no te enteras, ¿no? Si no sigues el proceso de información ese que hablamos, de preocuparte un poco qué es lo que hay, qué está patentado, qué no está patentado, te puedes encontrar, oye, con un marrón serio, ¿eh? Te encuentras una demanda de patentes y, bueno, una demanda de patentes es importante. Tú has puesto un producto en el mercado y la patente te exige, si estás violando una patente, te exige la retirada, unos costos, unas indemnizaciones. Es un proceso, aparte del propio proceso en sí, que no es menor. Y después, evidentemente, las acciones por posibles infracciones de terceros, es decir, de otros fabricantes. Es decir, que eso es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Porque después veremos a la hora de por qué patentar, cuál es la razón para patentar, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, tus acciones contra posibles violadores tienes que tenerlas en cuenta, tienes que vigilar medianamente el mercado, porque si tú haces una patente, la sueltas y ya no vigilas nada, pues para eso no la hagas, ¿no? O sea, tienes que vigilar, tienes que preocuparte y tal, y seguir un poco esa patente, si hay competidores que la infringen, si no la infringen, y bueno, y en último caso, pleitear por el tema. Nosotros tenemos experiencia ya en el tema de pleitear, y bueno, los pleitos no son fáciles. Son muy costosos, son duraderos, requieren además, como son los procesos de violación de patentes, tienen un componente, y es que hay un aspecto jurídico muy importante, pero hay un aspecto técnico. Y los abogados les cuesta, es lógico, les cuesta asimilar las cuestiones técnicas. Los jueces también, y ahí hay con el tema de los jueces incluso hay cierta, no diré inseguridad, pero sí cierta dificultad. El juez es una persona que aquello no sabe de qué va. Y fíjate, con tecnologías de telecomunicaciones, pues un juez dirá, pues mira, yo de esto nada. Y incluso los peritos muchas veces tienen problemas, los propios peritos. Es complicado. Y eso de alguna forma, ¿qué origina? Pues origina que desde la propia empresa haya que hacer un soporte muy grande a los abogados. Y al final, en un proceso de patentes, te encuentras que tienes involucrada a muchísima gente peleando por el tema. Pero realmente cuando se hace una patente, el que conoce bien el tema es el inventor. Y los demás hacemos lo que podemos. Es así. Y desde el propio examinador. Yo creo que un examinador al final no llega a conocer bien el tema. Desde luego, no tanto como el inventor. Y los peritos, o sea que hay un trabajo dentro de la empresa de soportar el tema jurídico que es muy costoso. Nosotros las experiencias que tenemos es que son muy costosas. Realmente, nosotros en ese sentido hasta ahora hemos tenido éxitos, con lo cual parece que cuando al final tienes éxito, pues bueno, todo lo das por bien empleado. Pero realmente hay que poner muchos recursos y bueno, después todas las cosas que decía la vigilancia tecnológica, evidentemente, porque es una forma de ver por dónde va la tecnología, por dónde va y tal, y de información. La vigilancia de los terceros que comentaba, bueno, esto ya prácticamente lo hemos visto. Bueno, después, con todo esto, uno se siente y dice, bueno, ¿yo por qué tengo que patentar? Porque yo digo, ya no patento. Yo, por ejemplo, no patento y punto. En último caso, me protejo y tal. ¿Y cuáles son las razones que a mí me pueden llevar a registrar? Hablo de patentar, pero lo extiendo, lo hago extensible a cualquiera de las figuras de propiedad industrial de las que he hablado. Fundamentalmente, evidentemente, cuando estamos hablando de tecnología, al modelo industrial y a la patente, ¿no? Hombre, pues una primera razón
yo creo que es la más importante, es proteger una invención. Tú tienes una invención, has realizado una invención, y bueno, yo la voy a proteger. Y una cosa, y a esto hablo en general, aunque yo estoy en el sector de las telecomunicaciones, un sector muy tecnológico y tal, muchas veces las mejores invenciones no tienen nada que ver con procesos complicados tecnológicos. Eso todos tenemos experiencias, que a lo mejor una patente, es decir, que una patente no tiene que ser algo complicadísimo, un sistema que sube y baja y se mete y tal. No. Puede ser una tontería absoluta, puede ser, y normalmente esas tonterías absolutas, no la tontería no, entenderme, sino ese paso evolutivo, ese paso inventivo, cuanto más sencillo, mejor para la patente. Si es muy complicado, entonces, esa es una razón. Otra razón es simplemente la imagen. Es decir, yo quiero tener muchas patentes, porque eso, oye, desde el punto de vista del marketing funciona. Yo quiero publicar que tengo 400 patentes, no sé qué, 300, bueno, pues por imagen lo puedes hacer. Lo puedes hacer por imagen, me parece. Le dedicarás menos, harás unas patentes, pues bueno, más para salir al paso y tal. Otro de los temas, por ejemplo, es para revalorizar. Tú quieres hacer un proyecto, yo supongo que eso es obvio. Quieres hacer un proyecto, quieres hacer un contrato, quieres revalorizarlo de alguna manera, bueno, pues le metes 4 patentes nacionales y 3 patentes tal, y aquello parece que tiene más. Es así. De alguna forma, no, bueno, de hecho, cuando hablas con empresas y tal, cuando quieres vender un proyecto, te preguntan muchas veces, bueno, ¿qué registros de propiedad tiene esto? Tal. O sea que muchas veces es para revalorizar un producto, para dar seguridad al que te compra, pero para decirle que lo que le estás ofreciendo, se lo estás ofreciendo en exclusiva, en fin. Es otra para revalorizar. Y después para confundir, que también, yo no sé quién decía que era, bueno, era una persona que conoce mucho, que lleva mucho tiempo trabajando en patentes, que la propiedad industrial servía para hacer infeliz a los competidores. Era para lo único que servía la propiedad industrial, para hacer infeliz a los competidores. Y un poco siguiendo esa línea es el confundir. Si tú generas patentes y modelos de utilidad con cierta frecuencia, de alguna forma, antes dije que de la información de los folletos de patentes y modelos de utilidad, pues se podía ver un poco por dónde va la competencia, por dónde va, qué está haciendo, qué no está haciendo. Bueno, pues una manera de que lo hagan, pero confundirles, es bueno, pues hacer unas patentes en determinados temas. Hombre, yo tengo experiencias con temas además es una que no es de hace mucho tiempo. Casualmente con eso, un competidor enrollado con un registro nuestro, oponiéndose, tío, y sin embargo, la patente que tenía valor nuestra no era esa. Y al final les recurrimos con la patente. Y ellos estaban protegiendo su producto lo estaban protegiendo de alguna forma atacando era un modelo de utilidad que ellos entendían que era lo que protegía ese producto. Y sin embargo, lo que realmente protegía ese producto era una patente europea con extensión en España y en otros países. O sea que muchas veces se confunden. Ellos encontraron algo y dijeron, es esto, y ahí se liaron y tal, y iba por otro lado. O sea que a veces eso también es un tema, lo de confundir a los competidores. Y bueno, y ya en el momento que hemos decidido patentar, la cuestión es, y no es baladí, es que patentar. ¿Cuándo patentar? Eso es un tema ¿dónde patentar? ¿Y cómo patentar? Eso es un tema que es complicado, ¿no? Porque en el proceso de la realización de la patente, un poco atrás, la decisión de qué patentar de alguna forma surge porque hay algún proceso. Ahora quiero decir, esto lo centro en el tema de patentes, pero bueno, sería extensible, ¿no? De alguna manera, no tanto. Es más, sería extensible al tema de los diseños, pero bueno, los diseños es algo mucho más visual. Tú haces un diseño y como no hay nadie, oye, esto hay que registrarlo. Pero con el tema de las patentes, pues bueno, hay que analizar un poquito más si aquello tiene cierto empaque como para hacer una patente o un modelo de utilidad y tal. Y eso, bueno, eso es un poco, requiere un poco más de estudio del tema, ¿no? El que patentar, ¿no? ¿Qué patentar? Viene muchas veces de la detección de la invención, que es complicado, ¿eh? Muchas veces es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque nosotros tenemos un sistema de detección de las invenciones, pero claro, al final nosotros en la empresa tenemos muchas líneas de trabajo, y bueno, al final
uno no está allí mirando a ver qué se patente y tal. Entonces lo que tenemos son unos comunicados de patente, pero ese comunicado de patente está en función de una persona que dice, oye, yo creo que esto se podría patentar o no. Y entonces, bueno, pues eso se analiza, se mira, se ve, se hace una búsqueda, se mira un poco, y en función de eso se decide si el tema va adelante, y después si el tema va adelante, cómo va adelante. Es decir, va como patente, va como que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo patentar, es decir, si lo hacemos como patente, lo hacemos como modelo de utilidad. Una vez que hemos detectado la necesidad, un poco en comunicación con lo que sería el inventor, bueno, pues sí, hemos decidido que esto parece que tiene suficiente, como sabéis, supongo que se ha comentado, los requisitos básicos, hay tres, pero los requisitos fundamentales para obtener una patente y un modelo de utilidad es que sea nuevo y que tenga actividad inventiva. Lo de que sea nuevo es fácilmente detectable, más o menos, pero lo de que tenga actividad inventiva, hay libros y libros y libros y más libros, si siguen los libros, sobre el tema de la actividad inventiva, ¿eh? Y ahí está el meollo de la cuestión, es decir, que si tiene actividad inventiva o no la tiene. Pero bueno, entonces, hombre, tú razonablemente, no hace falta que digas, no, seguro, bueno, parece razonable, la novedad parece razonable. Bueno, vuelvo a decir, siempre que realmente lo que quieras es proteger una invención. Si lo que quieres es simplemente hacer marketing y generar una patente, dices, sí, esto lo patentamos y fuera. ¿Comprendes, no? Pero bueno, en el caso concreto de que si realmente quieras proteger una invención, lo primero que tienes que hacer es detectar la invención, analizar. Y cuando has decidido que la vas a patentar, hay una cuestión y es ¿dónde? Evidentemente dónde. Normalmente el dónde te lo dice el área comercial. Bien, el área de +D es el que te dice o te da la indicación de si patentar o no. El área comercial es más o menos a dónde va dirigido este producto, en qué mercados hace falta, De todas formas, el dónde patentar no es un tema que sea importante en principio. De alguna forma, lo puedes postergar al menos a un año, mediante la prioridad. Yo en ese sentido lo que hago muy frecuentemente es pido un modelo de utilidad y tengo un año para decidir dónde extiendo la patente. A veces incluso porque no hay prioridad interna, en España no existe la prioridad interna. Eso es un pequeño fallo. Porque el problema es que muchas veces lo que hago es un modelo de utilidad y una patente. Y en función de cómo vaya me quedo con uno o con otro. Pero a mí que sí existe, esa figura existe, por ejemplo, en Alemania y tal, es la prioridad interna. Es decir, yo después de un modelo de utilidad, al cabo de un año puedo pedir una patente en España, pero eso no se puede hacer. No se puede hacer. Se puede hacer fuera. Es decir, yo tengo el derecho de prioridad para aplicarlo en otras oficinas, bien nacionales o regionales, pero no en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sí, una extensión, pero imagínate que en vez de hacer una extensión quiero hacer una patente en España, una patente, pues yo qué sé, en Chile, tal. No lo puedo hacer. En el momento que he decidido que sea modelo de utilidad en España, es modelo de utilidad en España. Eso es, no hay prioridad. Bueno, sí, eso durante el proceso, sí, es cierto. Eso lo puedes cambiar durante el proceso, eso es verdad. Pero bueno, soslayando ese tema, tienes un año para decidir dónde haces la patente. O sea, con lo cual, bueno, es verdad. Uno de los temas que sí es importante... bueno, perdona, si es que yo, claro, llego tarde, digamos, encima, me quedo aquí media hora soltando un rollo que... Bueno, perdona. Sí, a breve, no te preocupes. Bueno, el tema. ¿Cuándo patentar? Ese sí que es un tema importante, porque la patente debe estar lo suficientemente madura como para poderla desarrollar y tal, pero por otro lado no se te puede pasar, porque claro, a lo mejor dices, estoy haciendo el rehaciendo, y al final llega otro, te patenta y te has quedado fuera. De todas formas, por eso también el tema del año de prioridad, porque ese año de prioridad te da, de alguna forma, te da margen a que mejores tus patentes y solicites unas patentes pues más acabadas. Eso es un poco el tema, ¿no? Bueno, y después cómo patentar, pues eso ya es un poco lo que decía, modelo de utilidad. Bueno, esto es más o menos lo que planteaba, detención de la invención, fases de decisión. Bueno, entrevista con el inventor, yo creo que eso es importantísimo. Porque además yo la experiencia que tengo con el inventor es que tú llamas al inventor y le dices, oye, mira,
Yo creo que esto que me comentas aquí, pues sí que puede ser patentable y tal, y no sé qué. Y claro, muchas veces el inventor no conoce bien el tema, no sabe bien. Bueno, pues él cree que sí o que te vas allí. Y al principio cuando llegas allí, oye, pues yo creo que esto todo le parece que no es motivo de patente. No, hombre, pero esto... Pues claro, como lo ha hecho él, le parece fácil y dice, bueno, esto no. Y después pasa la inversa. En el momento que tú le dices, no, hombre, pero eso no tiene altura inventiva. ¿Cómo que no, hombre? Si esto no se queda. O sea, que se pone primero, de alguna forma, dice, no hay registro y después a continuación es el que más defiende el tema. Con lo cual es muy importante en la elaboración de una patente y tal, es fundamental la intervención del inventor porque realmente es el que conoce. Entonces, bueno, esto es fundamental, ¿no? Y después, otro de los aspectos es la realización de la solicitud. Bueno, como sabéis, el proceso de una patente, yo no sé si lo habéis explicado, lo puedo pasar más o menos por encima, consta de una solicitud, el comunicado, el año de prioridad, la solicitud y tal. Bueno, esto es un poco lo que... Después aquí todavía existen las patentes sin examen, ¿no? Todavía es una figura un poco anacrónica que sigue ahí. Y nosotros fuimos demandados por patentes sin examen. Y tuvimos un proceso además largo, arduo, al final lo ganamos, pero fue complicado, porque apelaron y tal. Y era una patente sin examinar. ¿Perdón? Bueno, sí, era relativamente favorable y que había una extensión. Y después, bueno, al final demostramos que la patente de ellos no era. Y además, bueno, eso fue después otro caso con una patente que... Porque bueno, en todo esto después, ¿qué sucede? Independientemente de todo esto, después lo que sucede es que hay acciones entre empresas, ¿no? Pero bueno, pues tú persigues a alguien que crees, en principio, que ha violado un derecho tuyo, pero alguien también te lo hace. Y nosotros hasta ahora la experiencia que tenemos es muy positiva. Bien es cierto que no somos una empresa que hayamos tenido muchos problemas en este tema, pero hemos tenido unos cuantos. Y aquellos que hemos presentado demanda los hemos ganado y los que nos han presentado demanda lo han perdido, ¿eh? O sea que en ese aspecto... Ahora, también es cierto una cosa, ¿eh? Porque yo he visto algunas cosas tremendas, ¿eh? Yo he visto demandas de patente y que la empresa se defiende con poco menos que con un abogado, que es el abogado generalista que tiene para todo. Y tú ves aquello y dices, esto no hay por dónde cogerlo, esto es la culpa de que la persona que planteó la estrategia de defensa era una persona que era un abogado generalista y no sabía el tema, ¿no? O sea que, es decir, el ganar los pleitos, el ganar un pleito de este tipo, como dije antes, ante un juez requiere un esfuerzo importante. Y nosotros lo hemos sufrido, ¿eh? Es decir, los resultados han sido buenos, pero hemos sufrido, ¿eh? O sea que eso que decía yo antes de que la propiedad industrial sirve para hacer infelices a los competidores, en el caso de algunos competidores nos hicieron infelices, ¿eh? No nos ganaron dinero, pero nos consiguieron hacernos infelices. ¿Eso? Que sí, la verdad es cierto, porque al final... Bueno, esto es un poco lo de que... Esto de alguna forma lo viene un poco a colación de cómo, cuando en la proyección que ponía cómo va a patentar, pues bueno, esto es un poco la historia. Cuando llega a patentar, ¿qué hago? ¿Lo hago con examen? ¿Lo hago sin examen? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, depende realmente de lo que quieras. Es decir, si tú llegas... Normalmente, si tú dices, bueno, yo voy a generar patentes y tal, bueno, pues al final lo dejas, aunque el IET no sea muy favorable. Que esa es otra de las ventajas que yo planteaba con el tema del modelo de utilidad. Tú cuando haces una patente, que a lo mejor no, dices, bueno, esta patente no sé qué tal y tal, dices, bueno, la dejo ahí para confundir, para meterla, y no la examino. Pero efectivamente hay un IET, y cuando tienes un IET con no sé cuántas cruces, que aquello parece un cementerio, pues no tiene que ver. Los IETs son los informes sobre el estado de técnicas, no sé si lo habéis comentado, que aparecen unas X en función de... Bueno, pues eso es una ventaja con el modelo de utilidad. El modelo de utilidad no tiene IET. El IET lo tienes tú. Tú sabes. Tú puedes ser el único que sepa. Tú haces un modelo de utilidad y pides un informe sobre el estado de la técnica y eres tú el que sabes la validez de ese registro. El competidor no. El competidor, si quiere saberlo, tiene que buscarlo. De la otra forma, con la patente se lo entrega. Le dices, mira, este es el estado de la técnica. De otra forma, lo sabes tú solo. O sea que eso también de alguna forma, es uno de los argumentos por los cuales a mí el modelo de utilidad me parece un buen sistema.
Y bueno, esto es un poco a la hora de decidir cómo lo haces, con examen, sin examen, un poco en función de qué quieres, de para qué quieres la patente. Pues, hombre, si tú realmente estás convencido y quieres proteger la tecnología y tal, pues yo siempre las planteo con examen. Y cada vez voy planteando menos sin examen, ¿eh? Porque al final te llenas de números y tal que valen para poco, ¿no? Y aunque sí es cierto que ¿cómo se llama esto? Que puedes utilizarlas, pero no tienen tampoco mucho. Yo prefiero examinarlas, realmente prefiero examinarlas, ¿no? Bueno, eso es uno de las. Bueno, después hay una serie de tasas de concesión, las tasas anuales y todas estas cosas que realmente, y como dije al principio, el tema de la propiedad industrial es caro, es muy caro, pero no es caro. Como dije, registrar, que también. O sea, es barato un módulo de utilidad, 72 euros, creo. Corrígeme, pero creo que son 72 euros, más después el tema cuando te lo concedes tienes que pagar las tasas de concesión y después las anualidades. Si lo llevas fuera ya el tema ya es más caro. Si haces una solicitud europea ya el tema es más caro. Si después las empiezas a extender a países dices, bueno, ¿dónde las extienden? Tal. Tienes que hacer traducciones. Una traducción al danés te cuesta un pico, porque claro, al francés y al inglés y tal, pero cuando ya te vas al danés, al griego y tal, no sé qué, ya el tema se va complicando, ¿no? Pero aún así, lo caro no es registrar, lo caro es defender el registro. Es decir, cuando de repente te hacen una imitación o te copian o no sé qué, en Grecia. ¿Y ahora qué hago? O lo dejo, con lo cual estás mandando un mensaje equívoco al mercado. Estás diciendo, oiga, mire usted, yo no protejo mi propiedad industrial. Y el que hoy te copie uno, no le digas nada, mañana te copian 3. Y así se va generando el tema y te copia. Entonces, claro, tienes que actuar y eso es muy costoso. Es lo que decía, no con el tema de patentes, pero con el tema de las marcas en Egipto. ¿Qué haces? Pues tienes que ir allí y buscarte un abogado egipcio, porque como vayas con un abogado de aquí ya lo tienes claro, te tienes que buscar un abogado egipcio, enterarte qué abogados conocen el tema, y todo eso cuesta dinero y eso es lo complicado. Eso es lo que realmente tiene costo de la propiedad industrial. Registrar también, pero de alguna forma hacer valer los derechos es lo que más cuesta, ¿no? Pues después, esto lo comento rápido, como sabéis, lo que hace las patentes y los modelos de utilidad, la presentación, no sé si ya lo habéis visto, lo paso por encima un poco, lo que es un poco de qué se compone. Bueno, pues entonces, pues un poco pues aquí he comentado un poco cómo se pueden hacer las cosas, pues cómo se debe escribir, ¿no? Y, eso es un poco la historia. Yo creo que poco más, entonces creo que así de alguna forma estoy en hora, ¿no? Sí, un poco la visión desde nuestra perspectiva de cómo se deben de ejecutar las cosas, ¿no? La versión oficial del procedimiento. A veces hay discrepancias importantes, discrepancias, ¿no? Sí, no lo digo en el sentido más. No, yo creo que la Oficina Española de Patentes y Marcas funciona muy bien, ¿eh? Que conste. No lo digo, oye, sí, no, en serio lo digo absolutamente en serio, no lo digo porque estéis vosotros. Yo creo que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha hecho mucho por las patentes en este país, y ha crecido y ha generado. Yo recuerdo, estoy hablando hace tiempo, pero en la Oficina Española de Patentes y Marcas, yo recuerdo hablar con una persona hace mucho tiempo, con un examinador, cuando yo le decía, pero ¿cómo no se examinan las patentes? Es que no podemos examinarlas, no tenemos capacidad. Y ahora hay capacidad para examinarlas, y ahora hay gente que las examina, hay gente que sabe, y se ha hecho, pues no tenéis más que verlo, participáis en cantidad de actividades para la difusión de las patentes, o sea que realmente yo creo que estáis haciendo, no lo digo por nada, estáis haciendo una buena labor. Hombre, eso no quita para que después, pues vea, eso aquel, esta reivindicación, no sé qué, porque después al final siempre, cuando tú decides examinar, al final te examina una persona que te examina y te dice, pues esto no vale, y ahí entras un poco en el juego de que si vale, que no vale, que tal. De todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa, que eso es cierto, y muchas veces nos olvidamos las empresas. O sea, el valor de una patente, se habla mucho de que el valor de una patente es el que esté examinada o no esté examinada, evidentemente. Una patente débil, una patente sin examinar, con 7X en el informe sobre estado técnica, aquello, hombre, pues que como que no parece muy convincente, ¿no? Pero hay patentes concedidas y, ante oficinas que son bastante rigurosas en el proceso de examen, que nosotros hemos echado abajo, Nosotros hemos echado abajo patentes alemanas concedidas.
y las se echan abajo. Es decir, que al final decir, no, bueno, que cuele. Bueno, que cuele y después te crees que tienes algo que vale, te metes en un proceso y pierdes. O sea que en ese sentido también a las oficinas hay que verlas como alguien que no es que te examinen y te concedan algo, de alguna forma lo que te están dando es una orientación de cuánto de valor tiene aquello que tú tienes. O sea que eso también es cierto. Aunque después en el cuerpo a cuerpo lo que pretendes es que te den la patente, pero es verdad que eso es así. O sea, las oficinas hacen la labor de decir, no, mira, esto que tienes aquí no te vale nada, o sí te vale. Eso es un poco la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Y bueno, yo aquí detallaba un poco cómo. Yo creo que una de las cosas que es importante es que a la hora de escribir una patente, y bueno, aquí si lo vais viendo, pues es un poco como debe ser el preámbulo. Yo creo que sí hay una cosa que es importante, y yo sacaría todo, es que procurar que el examinador lo entienda. Y otra cuestión, que hay mucha gente que está en contra, y que muchas veces se plantea la duda, poner la máxima información posible en la patente. Es decir, yo comprendo, habrá gente que me diga, no, eso, y de hecho hay mucha gente que me lo dice, pero incluso dentro de casa, que todavía es peor, pero yo soy partidario de que tú puedes decidir no hacer una patente. Y yo digo, no, mira, yo esto lo voy a guardar aquí como secreto, como no sé qué, voy a proponerme. Pero si tú decides hacer una patente, yo creo que hay que dar información. Porque si no, al final acabas generando un engendro que lo único que haces es cargarte la novedad de otra posible patente, quedar mal protegido. Yo creo que hay que dar información y procurar además que el examinador se entere de qué es lo que quieres registrar. Muchas veces no lo conseguimos y los examinadores no se enteran por culpa de cómo se escribe, o otras veces. Yo creo que eso es un poco la idea. O no se enteran porque, bueno, quiero decir, no se enteran, no, perdóname, he utilizado mal la palabra. Al final te llega un suspenso, falta de claridad. Bueno, eso quiere decir que no está claro. Yo creo que es importante clarificarlo. Yo hay una cosa, por ejemplo, que siempre hago, que es listar las referencias que utilizo. Como sabéis, no sé si queda tiempo o no, pero no sé si queda tiempo. No, bueno, simplemente decir que los dibujos llevan unos números. Ya está. Los dibujos llevan unos números. Yo hago una lista siempre de los números, porque si no te vuelves loco mirando los números. O sea, de alguna forma facilitar la comprensión. Y bueno, y yo, pues a estas horas ya así, pues no sé si dar las gracias o pedir perdón, ¿no? Las gracias te las damos nosotros a ti, Raúl. Gracias o perdón, ¿eh?